Hoy día vamos a desarrollar el conocimiento, los elementos del conocimiento. ¿Cuáles son los elementos del conocimiento? ¿Cuáles son las características del conocimiento? Sobre la base de la bibliografía de la profesora Guillermina Baena. Entonces, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se da el conocimiento? ¿Qué lo compone el conocimiento? Son algunas preguntas que tenemos que referirnos para poder analizar la forma del conocimiento científico. Entonces, fíjense, el conocimiento se adquiere en diversas maneras, diversos niveles de profundidad y de acuerdo también a distintos enfoques culturales. Depende cómo se la mira la realidad, ¿no? De ahí que sus fundamentos sean también múltiples y sean variados. No, el conocimiento no es lineal, ¿no? El conocimiento de la realidad no es único, ¿no? Hay distintas formas de cómo se observa la realidad. El conocimiento es una habilidad humana por medio de la cual se relaciona un sujeto que conoce y un objeto por conocer. Fíjense, tres aspectos vinculados en esta definición, ¿no? Uno, el sujeto que conoce. Dos, el objeto y la relación entre ese sujeto y el objeto por conocer. Entonces, ese aspecto es una habilidad humana, dice. El sujeto es el elemento de la acción de conocer que recibe y capta la impresión, la concibe y la expresa en una idea, ¿no? El que capta. Es al captar, la transforma en una idea, ¿no? En el caso del objeto, es aquello que subyace ante el sujeto, ¿no? Pues, de modo que puede ser conocido. Fíjense, es algo que, que está para que el sujeto lo pueda tomar, ¿no? Entonces, para que pueda ser conocido por el sujeto, o sea, algo que existe. La relación de ambos está constituida por el acto de conocer. Fíjense, están los tres elementos: sujeto, objeto y la relación, ¿no? ¿Qué vendría a ser la relación? Es el acto por conocer, o el acto por la cual se conoce el objeto. Por tanto, el conocimiento en sí es una relación, fíjense. Es una relación entre el objeto, entre el sujeto y el objeto. Ahora, el conocimiento se obtiene a través de tres elementos, tres aspectos. Uno, a través de la experiencia. ¿Qué son las experiencias? Son las percepciones de los sentidos. Es todo lo que podemos percibir a partir de los canales sensitivos, ¿no? Entonces, ahí pone en evidencia los sentidos, los cinco, es todo lo que captamos, todo lo que vemos, observamos, todo lo que sentimos, ¿no? Lo que olemos, gustamos, todo el aspecto material. El segundo componente, ¿no? Es por la cual se obtiene el conocimiento, es la razón. En cuanto se puede inferir unos conceptos y enunciados. Fíjense, la razón nos permite, ¿no?, definir o inferir conceptos y enunciados de esa realidad. Entonces, fíjense, y por el otro lado, el conocimiento se obtiene también a través de la intuición. ¿Qué vendría a ser la intuición? La intuición es la comprensión profunda de algo por una visión rápida e intelectual, ¿no? Es cuando intuimos, decimos, ¿no? Es una visión rápida, que tenemos esa capacidad para poder intuir definir la realidad, sin necesidad de un razonamiento deductivo. Entonces, fíjense, aquí hay se nota que, fíjense, pues en la imagen podemos observar qué es lo que, lo que representa o qué es lo que está en ese momento captando.
¿no? O está percibiendo el individuo, ¿no? Una experiencia, un razonamiento o una intuición, ¿no? Esa imagen, o sea, describe en otras palabras, ¿no? Un proceso de percepción de la realidad, ¿no? Ahora, fíjense, decimos que es a través de estos dos medios que se da la realidad. Entonces, la realidad, se interpreta la realidad, ¿no? Se capta la realidad. Para poder interpretar esa realidad, se teoriza, se busca un modelo explicativo, ¿no? Ese modelo explicativo permite concretar, ¿no?, la interpretación de la realidad, y luego eso es lo que genera nuevos conocimientos sobre la realidad. A eso se llama proceso de investigación. Pero fíjense, este es un proceso que continúa, no tiene fin, es un proceso que continúa, es un proceso holístico, ¿no? Entonces, mientras descubrimos nuevos conocimientos, también se plantean nuevas preguntas, nuevas interrogantes sobre la realidad. Ahora, ¿alguna vez se han preguntado ustedes por qué, si los pájaros no escriben, tienen tantas plumas? ¿Por qué 1 kilo de plumas pesa lo mismo que 1 kilo de plomo? ¿El color es una propiedad del objeto o del observador? ¿Quién lo define? ¿O está definido el color? ¿Por qué vemos a través del vidrio? El universo tiene las propiedades que le atribuimos porque somos nosotros quienes lo observamos, ¿no? ¿Es eso lo que tiene el universo? Fíjense, de la primera cuestión que te plantea una broma, en este caso, ¿no? ¿Por qué por qué no escriben los pájaros? Porque la pluma es la que nos permite escribir, ¿no? Entonces, pero fíjense, de la primera cuestión que te plantea una broma hasta las otras que son temas de filósofos y pensadores, el conocimiento es una constante búsqueda. Fíjense, y es el medio por el cual el ser humano logra dominar la naturaleza y va dando respuesta a los fenómenos que en diversos momentos no se explicaban. ¿Se dan cuenta? O sea, que el conocimiento, en otras palabras, es algo innato al ser humano que le permite llevarlo a conocer una constante, este, una constante búsqueda de lo desconocido. Entonces, la angustia ante lo desconocido es el motor principal del hombre por conocer. Fíjense, ¿no? La curiosidad, por ejemplo. Lo desconocido motiva al hombre a buscar para conocer. Y es por naturaleza, eso es lo que tiene el ser humano. Si al principio los primeros habitantes, por ejemplo, del planeta, no comprendían las tormentas, el fuego, el mismo sol, por ejemplo, ¿no? Ahora todavía existen muchas cosas en pleno siglo XXI que rebasan nuestro entendimiento y que también generan curiosidad, ¿no? Como por ejemplo la cura del SIDA, ¿no?, hasta ahora irresuelta, ¿no?, o del ébola, la conquista de otros planetas, por ejemplo, la potencialidad de la mente, la inteligencia artificial que puede superar la del ser humano, y otras muchísimas más, ¿no?, que el ser humano está constantemente indagando o está preocupada por su conocimiento, ¿no? El conocimiento es el puente entre la realidad, fíjense, y mi percepción de la misma a través de la razón y la conciencia. Este esquema trata de, miren, fíjense, ¿no?, el conocimiento es un puente, ¿no?, entre la realidad y lo que yo pienso. Entonces, fíjense, ¿no?,
tengo que tener conciencia, ¿no? O sea, ¿cómo pienso sobre la realidad? ¿No? Lo que pienso, ¿no? Y a partir de ello, entiendo la realidad, ¿no? A través de lo que pienso, ¿no? Hago la idea sobre lo que es mi realidad. O sea, la razón, ¿no? O sea, lo que pienso, ¿no? Me da idea de cómo es mi realidad, ¿no? Mi contexto, fíjense, ¿no? O sea, yo puedo entender mi contexto, mi momento, si yo me permito hacer una idea sobre ello. Y la idea sobre esa realidad, ¿no? Es lo que me define mi conciencia de ese espacio, ¿no? O de ese tiempo, de ese momento. Entonces, fíjense, esto es una construcción social de la realidad. ¿Por qué se llama una construcción social de la realidad? Porque, en otras palabras, el conocimiento que está a partir de mi capacidad de pensamiento, ¿no? Me permite definir esa realidad, ¿no? Y esa realidad, por supuesto, es una realidad social. Es la que me genera conciencia de dónde existo, dónde estoy, o qué es lo que tengo. El conocimiento, entonces, fíjense, es una habilidad humana, decíamos, por medio de la cual se relaciona un sujeto que conoce y un objeto por conocer. El objeto por conocer es la realidad. ¿Cuáles son los elementos del conocimiento? Uno es la razón, a través de la cual obtenemos el primer significado del conocimiento. El pensamiento, lo que decíamos. Segundo, la actividad cognoscitiva o la actividad por conocer, como segundo significado del conocimiento que se concreta en un proceso de concepto. Fíjense, ¿cómo conozco? Definiendo conceptos, haciendo juicio, ¿no? Elaborando raciocinios que conciben una imagen mental del mundo exterior. O sea, la razón es la capacidad, es lo que me permite dar significado a lo que yo estoy conociendo. ¿Cómo se concreta esos significados? ¿No? En conceptos, en ideas, ¿no? En juicios, en valoraciones que tengo sobre la realidad, ¿no? O en formas de pensar de cómo es esa realidad. Esa es la actividad cognoscitiva. Como el mismo nacimiento dice, el conocimiento no es un fenómeno aislado, sino un proceso. O sea, no es simplemente captar, ¿no? O serie de fenómenos sucesivos que concatenados que producen las ideas. Fíjense, ¿no? O sea, el conocimiento no es simplemente la captación de la imagen sobre la realidad o de los datos del ambiente, de la realidad, sino que es un proceso en el cual nos permite formar una idea. En relación con este proceso se suele admitir que el mundo interior está abierto al mundo exterior mediante la ventana de los sentidos. Fíjense. O sea, ¿cómo puedo entender, comprender la realidad? A partir de los sentidos. Por la acción de los sentidos, el mundo exterior penetra en el mundo interior. No podemos conocer. A través de los sentidos podemos penetrar los datos. Por ejemplo, yo puedo palpar algo, ¿no? Y me da una idea de qué es lo que estoy palpando. Observo, veo, y lo que veo lo defino, ¿no? Entonces, fíjense, estoy desarrollando un concepto, estoy desarrollando una idea en mi mundo interior. El mundo exterior es captado inmaterialmente por la facultad cognoscitiva, ¿no? Esa es la capacidad que tiene el ser humano de pensar, ¿no? De pensar la realidad. Y el mundo exterior es capaz de producir una imagen de lo conocido y su concepto o idea.
Entonces, si no hubiera también, si no existiera esa realidad, el ser humano no se hacía la idea, ¿no? Entonces, fíjense, el mundo exterior también le permite desarrollar el conocimiento. El conocimiento, resultado del conjunto de ideas, por tanto, resultado del proceso de la actividad cognitiva. Fíjense. Ahora, ¿qué rol juega el pensamiento? El pensamiento es un proceso de cognición generalizada de la realidad. Es cómo veo las cosas de forma general, ¿no? Es lo que me hago, ¿no? Esa idea que me hago mentalmente sobre la realidad. En el proceso de pensar formamos conceptos en los que se reflejan, dice, de manera peculiar los objetos y los fenómenos de la realidad. O sea, esa capacidad de pensamiento que se define como una habilidad humana, ¿no? O sea, en otras palabras, que son los seres humanos que tienen esa capacidad, ¿no? Me permite definir, ¿no? Los objetos o los fenómenos de la realidad. Me permite no solamente definirlo, también comprenderlo, ¿no? Esos fenómenos, o explicar esos fenómenos si estamos hablando de la perspectiva científica. El conocimiento siempre implica una dualidad de realidades. Por un lado, el sujeto cognoscente, ¿no? El sujeto que está conociendo, y por el otro lado, el objeto conocido, que es poseído en cierta manera por el sujeto conocente. Fíjense, entonces siempre va a haber esta dualidad, ¿no? Sujeto, objeto. El objeto conocido puede a veces ser parte del sujeto que conoce. Por ejemplo, las ideas, mis emociones, mi cultura, ¿no? Mis tradiciones, ¿no? Mis hábitos, son mis conocimientos propios míos. Unos conocimientos que muchos de ellos me los he formado de manera inconsciente. Por ejemplo, cuando mi familia, mis padres influyen en mis ideas, ¿no? En mis dogmas, mis creencias, por ejemplo. Nacemos o crecemos con una religión, por decir. Nacemos por algunas preferencias, ¿no? En la forma de vestir, en la forma de alimentarnos, etcétera, ¿no? Fíjense. Entonces, esos son mis conocimientos, ¿no? El pensamiento es un conocimiento intelectual, ¿no? Fíjense, el pensamiento es un conocimiento intelectual, ¿no? No es pasivo, no es pasivo, sino que el pensamiento se construye a partir del conocimiento, ¿no? Lo intelectual no es algo pasivo. Fíjense aquí esta gráfica, el acto de conocer, ¿no? Decíamos, está el sujeto que conoce y el objeto por conocer, y hay una relación entre ellos. Fíjense, ¿no? Entonces, hay un mundo exterior del ser humano. El ser humano tiene su mundo interior, hay un mundo exterior, ¿no? Ese es el objeto, el mundo exterior, ¿no? Y hay esa vinculación entre el objeto y el sujeto, ¿no? Entonces, fíjense, eso se llama realidad. Entonces, fíjense, ¿cómo actúa el ser humano? Actúa a través de las ideas para poder transformar esa realidad, ¿no? La entiende, la comprende esa realidad y la transforma la realidad. Entonces, fíjense, eso es lo que se da, ese es el proceso del conocimiento. A todo este proceso es el conocimiento intelectual, porque no es algo pasivo. No es una cuestión, el conocimiento no es una cuestión de iluminación, ¿no? Sino es un proceso de construcción. A partir de, volvemos a repetir, a partir de la experiencia, a partir de la razón y a partir de la intuición. Conocer es aprender, ¿no? Es captar, atrapar, capturar mentalmente un objeto. No se olviden, conocer es aprender, capturar. Agarrar la realidad, agarrar este objeto. Cuando estamos hablando de realidad, mundo exterior. Generalmente la aprehensión no se realiza en un acto simple, ¿no? Sino que es resultado de una serie de actos.
El sujeto que conoce necesita girar alrededor del sujeto. Tiene que, en otras palabras, tiene que tener un vínculo directo, ¿no?, sobre su realidad. Para hacer conocimiento requiere de alguien que conozca, si no, no es conocimiento. El conocimiento no puede ser guardado fuera del ser humano. Podremos almacenar la información en fuentes documentales o en las computadoras, por ejemplo, pero solo el hombre puede conocer, ¿no? La máquina no va a reemplazar esa capacidad de conocimiento, porque la máquina no piensa. Lo anterior implica que hay una dimensión material de la realidad, por supuesto, y una capacidad del ser humano para que capte esa realidad y la haga suya mediante el conocimiento. Hay un mundo exterior, hay una realidad, que el ser humano lo que hace es conocer esa realidad, ¿no? Y al conocer hace un proceso de captación, ¿no? Una capacidad de retención, de aprehensión de esa realidad. La síntesis de lo dicho la constituye el sujeto, por un lado, que es el elemento de la acción de conocer, que recibe, capta la impresión, lo concibe y expresa en idea. Y un objeto. El objeto que decíamos, fíjense, es lo que subyace al sujeto. Aquí hay una explicación para entender esta diferencia. Dice, sujeto y objeto son etimológicamente dos palabras contrapuestas, formadas las dos por derivación del término verbal latino jaceo o yacer, ¿no? Y su unión con las proposiciones latinas sub, debajo, y ante, y que significa, por tanto, literalmente yacer debajo y yacer ante, ¿no?, respectivamente. Entonces, fíjense, ¿qué vendría a ser el objeto? Es lo que subyace al sujeto, ¿no? Es lo que el sujeto puede, es lo que está determinado para el sujeto. Tercer elemento que constituye, decíamos, es su relación. El conocimiento, si consideramos como término su objeto y sujeto en sentido amplio, esto es el mundo exterior y el hombre. Entonces, ¿qué es lo que relaciona lo exterior, que es el objeto, y el ser humano, y el hombre? El fundamento de su relación cognitiva tiene carácter potencial y está constituida por la propiedad de las cosas del mundo exterior, de ser inteligible, de ser o de poder captarse esa realidad, y la capacidad de su conocimiento por el hombre. O sea, no es solamente que tenga propiedad, ¿no?, o tenga contenido esa realidad, ¿no?, o ese mundo exterior, sino también que el ser humano tenga una capacidad para poder captar esa propiedad del mundo exterior. En función a esa explicación, ¿no?, sobre el conocimiento, estamos hablando la composición, los elementos del conocimiento, ¿no? Hemos visto los elementos del conocimiento, volvemos a repetir, ¿no?, sujeto, objeto y relación. Y para que se dé ese conocimiento, se tiene que tomar en cuenta tres capacidades, ¿no?: la experiencia, razonamiento, la razón, y la intuición, que son capacidades naturales del ser humano. Entonces, veamos la propuesta de la segunda actividad, ¿no? Generalmente los grupos indígenas tienen visiones holísticas, ¿no?, de la realidad, ¿no? No tienen, o sea, no es una cuestión fragmentada, como el caso de la ciencia, ¿no? Algo de la ciencia estudia aspectos concretos, específicos, sino las visiones en el mundo indígena, ¿no? Es holística, es completa, ¿no? No fragmenta el conocimiento, y ello le permite una visión integradora, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el indio entiende, o el indígena, entiende y vive intensamente el universo como una red de relaciones que se refleja, ¿no? Ellos todo lo relacionan, una red de relaciones. Por ejemplo, en su lenguaje, todo lo relacionan. En el caso de los mayas, por ejemplo, los procesos cósmicos son cíclicos y nunca cambian. Siempre se dan.
¿no? Los procesos. Entonces, una misma nominación sirve para designar rama de un árbol, por ejemplo, y brazo de una persona, ¿no? Una misma nominación, ¿no? Así que para el indio, las ramas de los árboles son sus brazos, y nuestros brazos son nuestras ramas. Fíjense, esto es ilustrativo a la concepción que tienen sobre la realidad los indígenas. Entonces decíamos que ellos tienen ese conocimiento integrador y todo lo relacionan. Con ese ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es la actividad? Platiquen con sus abuelos, con algunos conocidos o algunos habitantes de su barrio o de su pueblo o de como alguna comunidad indígena o algunas personas muy humildes y pregúntenle qué piensan de la vida y la muerte. ¿Qué es la religión para ellos? ¿O qué es la naturaleza? Háganle esa pregunta. Es parte del inicio de la actividad de un investigador. Pareciera que fuera un trabajo incluso nos puede un poquito sorprender, ¿no? La forma en cómo vamos a ir a trabajar, pero ese es el trabajo, la labor de un investigador cuando nos iniciamos en una investigación. Fíjense, si ustedes pillan un buen informante, ¿no? Traten que hable todo lo que pueda, de todo lo que conoce. ¿Por qué decíamos al comienzo, al inicio, un abuelo? Porque mayormente nuestros abuelos tienen toda una experiencia de vida. Y nos pueden contar no solamente sus experiencias, sino todo lo que ellos han acumulado y a partir de ellos se han hecho una idea. Hasta las propias, por ejemplo, leyendas, la pueden transformar en realidad o la pudieron haber comprobado de repente en la realidad. Anoten la respuesta y agreguen sus impresiones de ustedes al respecto, comparando lo que piensan, ¿no? Entonces, todo lo que respondan sus informantes, a ello agreguen lo que ustedes piensan al respecto. ¿Cuál es su impresión de ustedes sobre ello? Así vamos a empezar a desarrollar, ¿no? Así se empieza a desarrollar la capacidad cognitiva, la capacidad del conocimiento. Y si nosotros estamos en una carrera profesional, empezamos a desarrollar esa habilidad, ¿no? De poner en práctica, ¿no? Los tres elementos, ¿no? Para que se dé el conocimiento. Experiencia, razonamiento e intuición. Eso sería la clase de hoy día. Entonces, estamos para las preguntas, alguna consulta que ustedes quieran hacer, ¿no? O algún comentario